noches, bienvenidos a En Contexto aquí en las pantallas de NPI. Hoy voy a estar al mando del programa y mañana va a estar Estela en el programa En Contexto también hablando de política. Nosotros vamos a hablar hoy de los desafíos económicos a los que se enfrenta el próximo gobierno, el gobierno que va a liderar Santiago Peña, recientemente electo el 30 de abril pasado, y que, bueno, hoy estuvo en nuestros medios dando una larga entrevista, hablando de distintos temas. Entonces convocamos a dos economistas para hablar de estos desafíos que va a tener el nuevo gobierno y que vamos a tener todos nosotros también, digamos, como ciudadanos de esta república. Quiero saludar, darle la bienvenida a Amílcar Ferreira, economista, prácticamente un panelista acá en la casa. ¿Qué tal, Amílcar? Buenas noches, Fito, un gusto compartir contigo, acá también con Víctor, y bueno, un cordial saludo a la teleaudiencia. Y también le damos la bienvenida a Víctor Raúl Benítez, ya un compañero nuestro prácticamente aquí en NPI. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Fito, y un placer estar con mi compañero de trabajo a veces en el campo de la consultoría, Amílcar. Bueno, ambos economistas conocen nuestra realidad y bueno, esto está muy vinculado a lo que ocurre en la política. Antes de hablar ya de los desafíos que va a tener por delante el gobierno de Santiago Peña, economista también, hay que decirlo, exdirector del Banco Central, exministro de Hacienda, y en campaña ocupaba un cargo muy importante en un banco privado, conoce también perfectamente cuál es el desafío y cuáles son los desafíos que tiene por delante. ¿Cuál es hoy nuestra realidad económica? ¿Cómo estamos? Si tenemos que hablar de aquí, del año 2023 y de la situación general de nuestra economía, ¿cuál es la perspectiva para este año? Empiezo preguntándole acá a Amílcar. Bueno, creo que el principal desafío de Paraguay en este momento pasa por el fortalecimiento institucional. ¿Por qué digo esto? Paraguay, si uno lo mira en un proceso más a largo plazo, digamos, no la coyuntura, desde el año 2003 para acá había venido mejorando su calificación crediticia en una escala del 1 al 20, habíamos empezado más o menos en un 3 y fuimos subiendo nuestra calificación crediticia a un ritmo de más o menos un escalón cada 2 años. Y en el año 2015 alcanzamos un 10, digamos, lo explico de esa manera para que la audiencia entienda. Digamos la mitad de tabla. Mitad de tabla, a partir de 11 ya es grado de inversión. Pero desde el 2015 para acá nos estancamos, ya no hubo una continuidad de esa mejora de la calificación crediticia. Y lo que dicen las calificadoras es que Paraguay por ahora es una ecuación incompleta, es equilibrio macro con debilidad institucional. Entonces el gran desafío de nuestra generación, del tiempo que vivimos, es de que Paraguay dé un paso decidido en el fortalecimiento institucional que está principalmente referido al sistema de justicia, ¿verdad? A la Fiscalía, al Poder Judicial, que en la mirada tanto yo creo que interna de muchos actores que vivimos acá en Paraguay y también en la mirada externa, es todavía un poder judicial débil, muy, digamos, que no hace su trabajo, que es muy también susceptible de ser manejado, influido por poderes fácticos o por caciques políticos. Y que bueno, últimamente, en este último tramo de este gobierno, hemos visto, ¿verdad?, el nombramiento de un nuevo fiscal general del Estado, cuyas primeras medidas son bastante auspiciosas, diría yo, en el camino correcto. Y también la renovación ya completa de la Corte Suprema de Justicia, digo completa con respecto a esa vieja guardia, ¿verdad? Es cierto. Ya terminaron de salir todos, hoy todos los miembros son, digamos, ya nuevos. Y bueno, algunas también señales positivas que estamos viendo de ese lado, ¿verdad? De ganas de hacer bien las cosas. Entonces creo que, dicho eso, esa urgencia que tiene Paraguay de fortalecer sus instituciones, de procesar a sus propios corruptos, de bueno, ir disminuyendo esa impunidad tan alta que hemos tenido hasta ahora históricamente. En ese contexto tenemos la elección de un nuevo gobierno que viene, digamos, que surge a partir del apoyo de un empresario, ¿verdad?, millonario, el señor Horacio Cartes, que justamente está sindicado como una de las cabezas del crimen organizado, de los negocios, digamos, vinculados al contrabando de frontera. Fue asignado significativamente corrupto y está hoy sancionado tanto él en forma personal como sus empresas en la lista OFAC, que es una de las cosas más graves que le puede suceder, digamos, en el mundo financiero internacional a un grupo empresarial y a un empresario. Entonces yo
un poco la mirada que tengo es de que Cartes fue el que catapultó a Santiago Peña a la presidencia y a la vez va a ser el principal problema en su gobierno. ¿Por qué? Porque se va a generar una tensión entre esa necesidad de avanzar en ese proceso de fortalecimiento institucional y por el otro lado, la urgencia que seguramente va a tener el señor Cartes de solucionar su problema, ¿verdad? Algunos de los riesgos que yo veo es de que esa urgencia por solucionar su problema termine convirtiéndose en la agenda del próximo gobierno y que no se centre, digamos, en lo que realmente el Paraguay necesita. Esas son las interrogantes que surgen, ¿verdad? El modelo de Cartes el modelo del gobierno de Cartes como presidente de la República se va a replicar en este próximo gobierno. Vamos a tener gerentes en una estructura medio paralela de poder, ¿verdad? Gerenciando el Estado. Vamos a ver el uso de información privilegiada para hacer negocios con el Grupo Cartes. Los organismos de seguridad, que siempre el Grupo Cartes ha tenido como una fijación especial con los organismos de seguridad. Hay que recordar la campaña que hace el Grupo Cartes contra el entonces ministro del Interior, Yucio, que también después cometió errores, ¿no? Pero quiero ir un paso atrás, toda esa campaña que se hizo en su contra, esa tensión que se generó, tapa tras tapa tras tapa, día tras día, contra Yucio, era porque Yucio había manifestado de que el comandante de la policía no le respondía. Imagínate vos la situación. El comandante de la policía había sido nombrado como resultado de un acuerdo político, entiendo que fue para salvarlo al presidente Marito del juicio político y respondía al cartismo, ¿no? Entonces eso generaba mucha tensión y bueno, finalmente lo terminan sacando, ¿verdad? Entonces pareciera que el cartismo tiene esa fijación, ¿verdad?, con el control de los órganos de seguridad y yo un riesgo que para defensa de sus intereses empresariales seguramente, ¿verdad?, de que los camiones que transitan de Hernandarias a Salto del Guairá transportando cigarrillos no sean molestados, que no haya, digamos, vigilancia en las costas del lago Itaipú, entonces todo ese tráfico de cigarrillos a Brasil. Entonces, un riesgo importante que yo veo es un debilitamiento del ambiente de control en el Estado a partir de esa contaminación de lo que es la gestión del Estado con los intereses empresariales del señor Cartes. En las empresas, en el ámbito privado, en auditoría, se maneja un concepto que es el ambiente de control, ¿verdad? Las auditorías hacen su plan de trabajo a partir de un mapa de riesgos, en el entendido de que no se controla todo, se controla lo importante. Sí. Entonces se identifican cuáles son las áreas de riesgo, a partir de ahí se diseñan los controles y se hace un plan de auditoría que luego a lo largo del año se va ejecutando. Todo eso no con el objetivo necesariamente de encontrar algún fraude, sino de generar el ambiente de control, de que la sensación generalizada en la empresa sea de que los controles existen, funcionan y bueno, actúan como un elemento, digamos, disuasivo, preventivo. Ese ambiente de control en el Estado es lo que yo veo como un riesgo de que se deteriore, ¿verdad? Que yo creo que cierto fortalecimiento que hemos logrado, ¿verdad?, hasta ahora con ciertas ya primeras señales de independencia que empiezan a mostrar la Contraloría, la propia Fiscalía General del Estado, ¿verdad?, que ha iniciado algunos procesos al Grupo Cartes, en fin, que todo eso otra vez retroceda, ¿verdad? Y en esto muchas veces es muy sutil, no necesariamente porque el presidente Santiago Peña dé una orden, ¿verdad?, de no mirar, de no investigar, de no revisar cuestiones que afecten al Grupo Cartes, sino que simplemente los funcionarios, al ver dónde está el poder real, empiecen a, digamos, ser condescendientes, laxos, complacientes, ¿verdad?, con ese tipo de cuestiones. Yo creo que la comunidad internacional está mirando esto, el hecho de que hayan ganado la ANR, las elecciones por un resultado ciertamente contundente e inobjetable. Eso no modifica un milímetro las sanciones que pesan sobre el señor Cartes y su grupo empresarial. Y todas, digamos, las acusaciones que hay, ¿verdad?, de pagos a legisladores antes, durante y después, inclusive con cifras. El documento por el cual se le nombra significativamente corrupto dice hasta cifras, ¿verdad?, de entre 5.000 a 50.000 dólares por mes. La influencia en las instituciones. El mensalão, como le denominaron en Brasil. El mensalão paraguayo, ¿verdad? Sí. Los vínculos, ¿verdad?, a los negocios ilegales e incluso en algún punto una conexión con el financiamiento al terrorismo internacional. Entonces yo creo que
ese va a ser el principal desafío, ¿verdad? La necesidad de establecer una muralla china. Ese es un concepto que viene de la banca de inversión, que se utiliza la muralla china significa establecer una muralla, ya sea entre empresas de un mismo grupo empresarial o incluso entre departamentos de una misma empresa, para evitar, prevenir conflictos de interés. Eso yo lo he vivido personalmente porque por mi tarea de consultor me ha tocado inclusive trabajar con bancos de inversión de Nueva York, y me acuerdo que ellos me contaban lo riguroso que es esa muralla china, donde gente que está en el área de análisis de las empresas que van a emitir bonos no pueden hablar con los comerciales, que son los que después van a vender ese bono. Entonces, creo que un poco por ahí va a venir el desafío del presidente Santiago Peña de generar esa muralla china que separe los intereses empresariales y también los problemas judiciales que pueda llegar a tener el señor Cartes de lo que es la gestión del gobierno. Y cierro con esto, también de que ciertos conceptos, ¿verdad?, que tienen mucho que ver con la defensa de esos intereses empresariales, no terminen convirtiéndose en la posición paraguaya. Te digo, por ejemplo, en declaraciones hechas previas en el periodo de campaña, incluso antes, la que aparentemente va a ser la próxima ministra de Hacienda, Lea Jiménez, ella decía que, bueno, que el lavado de dinero y el contrabando de cigarrillos es algo imaginado, que casi que diría, sugiriendo medio que no existe eso, ¿verdad? Entonces, preocupa un poco que esa mirada, esa definición, ¿verdad?, realmente sea finalmente la posición del Estado. Yo me imagino una negociación Paraguay-Brasil de alto nivel, en la cual, por ejemplo, esa posición de que el contrabando de cigarrillos, el lavado de dinero no existe, sea la posición paraguaya. Debilitaría totalmente, el negar eso, ¿verdad?, debilitaría totalmente una posición paraguaya frente a nuestras contrapartes. Y bueno, en la negociación finalmente terminaría afectando los intereses paraguayos el adoptar posiciones como esa, que responden, repito y cierro con esto, a la defensa de intereses particulares y no necesariamente a la defensa de intereses nacionales, que es lo que se espera de un gobierno. Ayer, Víctor, Raúl, ayer hablábamos justamente sobre los desafíos que se presentan para Santiago Peña como presidente de la República a partir del próximo 15 de agosto, y uno de esos era justamente el tema de cómo gobernar sin llevar adelante políticas de Estado que respondan a los intereses de su jefe político, que es Horacio Cartes. Y yo te decía ayer en voz alta en Radio Monumental y en NPI, me parece que ese es uno de los desafíos más complicados para Santiago Peña, porque la práctica que tuvo el gobierno de Horacio Cartes era justamente el de tener gerentes en las empresas del Estado, el de manejar información privilegiada, el de la puerta giratoria. Recordemos que el director o el ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, el señor Voidanich, termina después de su gestión trabajando para las empresas de Cartes, como muchos otros gerentes, directores de organismos del Estado que pasaron a las empresas de Horacio Cartes. ¿Cómo va a hacer eso Santiago Peña? Sí, muchas de las cosas que Amílcar las dijo tienen relación con las normas que rigen el mercado financiero, en primer lugar, que es un mercado de mercados. Por eso es tan importante el mercado financiero. Y fue Amílcar el que una vez en el Club de Ideas me enseñó que es la industria más regulada del mundo, la industria financiera. Y yo le pregunté por qué, le dije, junto con la aviación, me dijo Amílcar, ¿te acuerdas? Sí. Porque no podemos tener normas muy flexibles con la aviación, porque cualquier error es un desastre de vidas. Y similitud tiene el mercado financiero, porque cualquier error, cualquier falta de compliance es un desastre. En primer lugar, pero dejando a un costado lo que con suficiencia dijo Amílcar, y ayer planteé yo como las 10 claves del éxito de Santiago Peña, viendo el vaso lleno. Yo quiero simplemente hacer un análisis ahora externo de los negocios, de la economía, e interno, complementando la excelencia de la exposición de Amílcar. Estamos en un momento en el mundo en que, según el Banco Mundial, el FMI, existen crisis superpuestas. Entonces tenemos que ser muy rigurosos con las políticas públicas
que yo también ya he dicho, están contaminadas todas las políticas públicas en economía con la irracionalidad del poder y la política. No se compadece la racionalidad de un agente productivo o económico que busca la rentabilidad de sus inversiones con las hurras de pronto que pudieran existir o las tomas de decisiones que pudieran salir de una avenida A y no de la avenida B. Las decisiones tienen que salir de la avenida Mariscal López y no de la avenida España. La bicefalía del poder eso. Es un gran riesgo, ¿verdad? Que lo mencionás, ¿no? Que lo mencionamos. Una posibilidad, bueno, sí. Que está como posibilidad. Entonces, en el mundo tenemos hoy una inflación derivada de la gran emisión que hubo con y cuando la pandemia. Las tasas de interés están altas. Las inversiones están frenadas, inversiones en Paraguay están frenadas, las mayores inversiones en Paraguay en el norte están frenadas, inclusive algunas del propio señor expresidente debido a las tasas de interés elevadas que tenemos y no van a bajar en los primeros 18 meses del nuevo presidente. En segundo lugar, eso supone de que desempleo, ingresos limitados. En segundo lugar, tenemos incertidumbre por la guerra que continúa en el mundo. También tenemos dificultades en este momento con una ralentización de la economía. 1,7 nomás vamos a crecer en el mundo. En América Latina también. En el Paraguay crecemos 5, pero después de haber estado 3 años estancados, es recuperar nomás lo que ya estábamos frenados con freno de mano. Y adentro en Paraguay tenemos problemas estructurales de la economía paraguaya que se refieren a lo que yo llamo capitalismo de secuaces, que es lo que Amílcar describió recién, y que es el gran riesgo de que si se exacerban esas características del capitalismo de secuaces, la puerta giratoria, la concesión de una ruta a decenas de años más con un virome nomás se hace. Es una empresa de la que después formó parte como accionista el propio expresidente Cartes. Claro, tuvo que salir después, cuando vino la sanción. Si se sigue con la puerta giratoria, con el Estado como un club de exas, manejado como un club de exalumnos, de amigos que se reúnen a comer un asado y se distribuyen el Estado, las contrataciones. Nosotros vemos, y yo ayer he dicho que 2 concertaciones brigaron limpiamente por la presidencia. La concertación llamada tal, de 40 partidos legales, y la otra concertación de un partido legal y muchos otros grupos económicos que actuaron como partidos políticos clandestinos y ganaron la elección. Y ojalá no hayan creído y no crean que también ya ganaron todas las licitaciones, que también ganaron la impunidad, etcétera. Y el segundo elemento, capitalismo de secuaces, y el segundo es el primitivismo productivo, que el señor Peña, como es joven, tiene la brillante oportunidad de ir gradualmente hacia la economía del conocimiento, incluyendo la economía del conocimiento en la agricultura y en la ganadería, con la biogenética y con la etcétera, que no conozco mucho, la genética animal, todo es economía del conocimiento también. En la industria, puede hacer un salto cuántico con el nearshoring de verdad con Brasil, pero para eso hay que hacerle caso a Amílcar. No podemos sentarnos con una ministra de Hacienda o un ministro de Hacienda que diga el contrabando es problema vuestro, no es problema nuestro, al brasilero. ¿Me permitís ahí interrumpirte? Vamos a hacer un ping-pong, ¿no? Hacemos ya nomás. Muy interesante lo que dice Víctor, esa oportunidad que se abre ahora para nuestra región, da este conflicto en cierta manera entre China y Estados Unidos. Una de las propuestas de Estados Unidos, y esto es inclusive más allá del gobierno actual de Biden, inclusive con el próximo presidente, creo que va a seguir siendo la misma política, la de ir migrando industrias, ¿verdad? De China más bien hacia nuestra región. Creo que ahí se abre una oportunidad para que esa relocalización de empresas, por ejemplo, suceda en Paraguay, ¿verdad? Dado que Paraguay tiene una disponibilidad energética. Todo esto también, esta atracción de inversiones, que esa posibilidad que se abre, es un elemento más que hace urgente ese proceso de
formalización de la economía paraguaya, de eventualmente alcanzar el grado de inversión. Claro, ahí te interrumpo un segundo porque de ahí depende mucho de la seguridad jurídica, y depende mucho de la práctica del gobierno, porque recordemos, la denuncia que hacen empresarios italianos es que un proyecto de una cementera que habían traído al gobierno de Horacio Cartes después termina convirtiéndose en una empresa de Horacio Cartes. Y esos son los vicios que por eso digo el desafío del presidente Santiago Peña, esos son los vicios a los cuales se va a enfrentar, ¿verdad? Y vamos a ver su capacidad de, dado que su soporte político ha sido el señor Horacio Cartes y su grupo, desprenderse de eso, ¿verdad? O independizarse de eso y evitar de que esas prácticas que hemos visto, eso que menciona Víctor, se llama Chronic Capitalism, ¿verdad? Hay un libro escrito que un poco describe lo que es el capitalismo ruso, ¿verdad? El capitalismo de Putin con sus amigos, donde toda la economía se organiza alrededor de las relaciones de ese grupo poderoso con el poder político, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los riesgos a los cuales se expone Paraguay es de que tengamos un gobierno fuerte hacia adentro y débil hacia afuera. ¿En qué sentido? Fuerte hacia adentro por la contundencia de los resultados electorales obtenidos por la ANR. Tienen mayoría propia en ambas cámaras del Senado. Yo ahí, nota al pie, lamento muchísimo ese resultado porque creo que genera un desequilibrio, ¿verdad? Inclusive que afecta a la democracia, porque prácticamente el Partido Colorado hoy puede discutir entre ellos nomás todas las políticas públicas discrecionalmente y llevarlas adelante sin necesidad de tener en cuenta, ¿verdad? El punto de vista de la oposición. Pero nada que reclamar, porque esos son los resultados electorales. Yo hago ese comentario nada más un poco más amplio, ¿no? De que lamento de que esa estructura la tengamos. Pero bueno, entonces decía gobierno fuerte hacia adentro, débil hacia afuera. ¿Por qué? En el escenario, ojalá no ocurra, pero uno de los escenarios posibles de que el presidente no pueda superar esa dependencia y esos vicios, digamos, y la necesidad de resolver los problemas, señor Cartes, y que entonces desde la mirada internacional simplemente Paraguay todavía no sea merecedor del grado de inversión, todavía no sea merecedor de grandes inversiones. Y yo siempre digo que el riesgo más grande al que se expone un gobierno desde que inicia no es ni siquiera el fracasar, sino es la intrascendencia. Que simplemente sean 5 años más donde no pasa nada relevante en Paraguay. Paraguay no alcanza grado de inversión por su incapacidad de fortalecer instituciones debido a que los poderes fácticos son más fuertes y nos mantienen en esta situación que, repito, ya venimos estancados desde el 2015 con nuestra calificación 10, muy linda, ¿verdad? Con la perspectiva favorable de Moody's, pero nunca alcanzamos el grado de inversión. Entonces yo creo que un poco por ahí viene el principal desafío, el principal riesgo, ¿verdad? De que la agenda de este grupo que lo catapultó a la presidencia termine siendo la agenda del próximo gobierno. La comunidad internacional no es tonta, va a ver esto, se va a dar cuenta de esto. Y bueno, simplemente si se da eso, van a ser 5 años más perdidos, donde bueno, algunos grupos empresariales cercanos al calor del poder seguirán ganando plata, le va a ir bien seguramente, pero en una perspectiva más amplia, ese salto económico que puede dar Paraguay, beneficiando a sectores mucho más amplios de la población, no va a ocurrir. Tengo otra agenda. Sí. Es la agenda que esta mañana y anoche, ayer, se desata y se exacerba. Si el Partido Colorado fuera una empresa privada y el PLRA fuera otra, yo trabajé siempre en empresas privadas cuando joven, y un CEO sería despedido si entra una startup, que es la de Payo, y se queda con el 50% de los votos de la ANR, poderosa y millonaria maquinaria, con un celular, con un smartphone, un loco que hoy está incendiando el país, loco dicen, ¿no? Le hizo soplo a la poderosa maquinaria de la ANR, que tuvo N y él tuvo la mitad de N en votos, no recuerdo ahora, en valores absolutos. 1.300.000 Santiago Peña, 700.000 Payo Cubas. Y encima de Yapa se pasea y le destruye a la izquierda del mercado político y la saca afuera y se come las 5 bancas de la izquierda del Frente Guazú.
Esto es algo muy importante, ahora lo voy a leer en clave de economía. Son los indicadores sociales, que es la otra agenda que complemento a la de Amílcar, que él habla con sabiduría del tema de la gobernanza corporativa que debe tener este gobierno. Y yo ahora hablo de los problemas de los indicadores sociales, porque cuando veo las entrevistas que hacían los colegas tuyos, Sí, esta mañana. Esta mañana y anoche, a las 2 de la madrugada me quedé. Lo primero que decían no era el fraude. ¿Y por qué usted está acá sangrienta, señora? Y yo estoy acá porque Getama Aikoase, Getama Sheñembraje, decía. Todos hablan guaraní, supongo, en Paraguay. Claro. Tengo mucha hambre y mucho tiempo hace que estoy mal. Y usted, yo no tengo casa. Y usted, joven, yo no tengo trabajo. Entonces, es muy importante, ese es otro riesgo que también puede ser una oportunidad. Vamos a ver la parte positiva para el señor Peña, porque le han preguntado como candidato, ¿y cómo usted hará para recaudar más? Ampliaré la economía, crecerán los mercados, formalizaré el mercado laboral, disminuiré el desempleo, achicaré la brecha que hay en el déficit infraestructural en vivienda, en habitación, en salud, en educación. Y allí tengo un problema que le quiero preguntar a Amílcar de paso, ¿verdad? Nosotros los economistas, yo en primer lugar, Amílcar también y todos, decimos, bueno, los problemas son el déficit fiscal, el alto endeudamiento. Llegó a un techo. Claro, pero termino los tres y después quiero que me ayudes, por favor. Después tenemos el endeudamiento y llegó a un techo. Y también tenemos desequilibrios, vamos a decir, en las tres dimensiones básicas, cambiarias, monetaria, que es la inflación, ¿verdad? Y fiscal. Y eso lo damos como la etiología del problema económico. Y olvidamos que el problema económico, creo yo, es el primitivismo productivo que tiene una baja productividad, alta volatilidad, país low cost, dice Amílcar siempre, y que eso es lo que genera los desequilibrios. No es que el desequilibrio monetario, fiscal y cambiario genera una economía raquítica. Creo que la economía raquítica y primitivista es la que genera esos otros desequilibrios. ¿Cómo será que Peña va a solucionar ese problema, Amílcar? Disculpame, hago tu rol ahora. No, por favor, acá estamos en una mesa para compartir justamente. Esa economía que vos llamás primitivista creo que también ha llegado a su techo, ¿verdad? Ha llegado a su techo. La economía solamente basada, digamos, en soja y ganadería, que es importante ciertamente, el principal generador de divisas, pero es insuficiente, ¿verdad?, para incluir a toda la población. Eso. Y que también esta población sea beneficiaria de los beneficios del desarrollo, del crecimiento económico. Entonces creo que Paraguay tiene entre uno de sus desafíos importantes a largo plazo el de ir migrando, cambiando esa matriz productiva hacia una industrialización, por ejemplo, ¿verdad?, de los tres sectores de la economía: primario, secundario y terciario. El secundario es la industria, ¿verdad?, y la construcción. Ir dando mayor preponderancia a este sector, porque es el que también genera más empleos y también mejor pagados, ¿verdad? De tal manera a ir generando mayor inclusión, porque vemos que toda este grupo que hoy surge, sector social, ¿verdad?, al cual Payo Cubas le da una voz, una presencia ya política incluso ahora, es también un poco la voz del descontento, ¿verdad? Creo que la pandemia ha generado un daño económico en general a toda la población, clase media, alta, baja, pero en particular ha generado, ¿verdad?, una mayor precariedad, diría yo, en esa población de nivel bajo, que ya no aguanta, que ha pasado penurias, que bueno, a eso se suma también la deficiencia de los servicios públicos, la salud, el transporte público. Y bueno, hay ahí una emergencia, ¿verdad?, que hay que también, Claro, a la cual hay que prestarle oídos, hay que prestarle atención, porque también en cierta manera es una bomba de tiempo, ¿verdad? Claro. Esa gente está perdiendo la paciencia. Esas condiciones Sí. que configuran una bomba de tiempo no son justamente las que le permiten desde décadas atrás al Partido Colorado mantener una clientela. Porque si yo no tengo acceso a la salud, acceso a la vivienda, acceso a la educación, y aparece un caudillo, un operador, un líder, un jefe de la zona, que es el que me ofrece, digamos, una entrada rápida a todos esos derechos, eso es lo que mantiene una clientela. Sobre el punto te voy a decir algo. Habla Pero primero, va Amílcar. perdiendo sostenibilidad, Muy esa bien, capacidad habla. del Partido Colorado
de, a pesar de esas carencias, ¿verdad?, mantener. Hoy, esta mañana, justamente Luis Vareiro comentaba una estadística de cómo la diferencia por la cual gana el Partido Colorado con respecto a todas las demás fuerzas políticas que no son coloradas va disminuyendo. De hecho, en esta última elección que acaba de darse, la cantidad de votos de los no colorados es superior, ¿verdad?, a la que obtuvo el Partido Colorado. Entonces creo que también esa debe ser, digamos, una cuestión a tener en cuenta, de que se está ahí incubando una bomba de tiempo. Hay que empezar a mirar eso y quizá una señal, ¿verdad?, de que esa sostenibilidad social, en el sentido que no haya grandes estallidos sociales hasta ahora, puede que eso también cambie en un futuro, ¿verdad? Por eso que es la urgencia de hacer una buena gestión de gobierno, de no contaminar esa gestión de gobierno con intereses o necesidades de grupos empresariales realmente. Y esto es importante, digo, porque, por ejemplo, una de las prácticas del Grupo Cartes ha sido la de mantener impuestos al cigarrillo muy bajos a partir de su influencia en el Congreso, ¿verdad?, de tener legisladores prácticamente a su cargo, de tal manera no hacer exportaciones formales, que es lo que una industria competitiva y que quiere participar en otros mercados debería hacer, sino simplemente poder decir: yo vendo acá todo con factura legal en el mercado, yo no soy ningún contrabandista, soy el mayor aportante al fisco, cuando sabemos que todo ese producto en volúmenes gigantescos después invade el mercado de Brasil y de otros mercados también, ¿verdad? Entonces creo que ese tipo de cuestiones el nuevo gobierno va a tener como un desafío, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la agenda del Paraguay? La agenda necesaria, urgente en este momento para ir resolviendo los problemas sociales, para recaudar más y con esa capacidad también ir atendiendo esa emergencia social, o simplemente va a ser una continuidad de defensa de intereses de ciertos grupos, que es lo que ha ocurrido en gobiernos anteriores. Víctor. Sí, los mercados. Milton Friedman dice que tanto en el sistema económico y en el político hay mercados. Hubo un cambio muy grande en el mercado político. Vuelvo a repetir, el señor Cubas es una startup política que con innovación, imaginación, bajo costo y alto impacto se hizo él solito con un smartphone, economía del conocimiento, le hizo soplo al Partido Colorado y hizo el 50% y más de sus votos. Albert Otto Hirschman es un profesor de economía que escribió un libro, pueden googlear, que se llama Exit, Voices and Loyalty. Y eso está pasando en el mercado paraguayo económico y político. En el exit es: me fui a España, Chequeray, y me fui a Buenos Aires. Es más, voté por Payo en España y ganamos en España. Sí, cierto. Payo ganó en España. Ganó en España. Ganó en España. O sea que Payo hoy es presidente en Europa, ¿no? En Europa, sí. El presidente de Paraguay en España. De Paraguay, sí. Ojo. Eso es un indicador. Es un indicador. Es un indicador. Yo trabajé en multinacionales y siempre te avisan: guarda que allá somos market share mayoritario y acá minoritario en tal sabor, me decía mi jefe, y yo corría como macatero a hacer lo que se hacía en otros mercados. Está bien. El segundo es Voices, que es lo que está pasando ahora. Voices es: protesto, hago oír mi voz, y si no me escuchan mucho, rompo un vidrio, y si no me escuchan también, quemo la patrullera. Y el tercero es Loyalty: cambio mi lealtad de partido o cambio de marca. Paraguay no se puede nomás cambiar de marca muchas veces en el mercado económico, porque es un capitalismo donde hay no muchos oferentes en algunos sectores. Y lo mismo pasa en el sector político, pero el señor Oviedo fue el primero que captó dicha tendencia mercadológica con una polca llamada Adiós ante ese partido. ¿Se acuerdan? Me da risa, ¿no? Y creó su propio partido. No, y la polca luego se llamaba así, sí, y le cantaba el señor Jambay. Y yo no sé si se han percatado ya, ¿verdad? Pero ahora tuvo el 23% de los votos. ¿Está bien? Sí, Payo Cubas. Un market share enorme en la primera jugada esa es. Sí. Entonces, ese es Loyalty.
Entonces, Albert Otto Hirschman tiene que leer Bachi y tiene que leer también Efraín. Tienen que leerle al profesor Hirschman y al profesor Friedman, que dicen que los mercados son muy dinámicos, muy cambiantes, muy volátiles como la economía paraguaya y muy desafectos. Vos tenés lealtad de marca en los supermercados, yo ya no. Antes había diferenciación de producto cuando yo era director de empresa. Bueno, y depende si... Pero hoy ya no hay más diferenciación de producto. Depende si me traen acá el producto y me dicen, mira, esto tiene tales cualidades, es más barato. Y es más rápido, te dicen, claro. Es más rápido. Se compra el más rápido. Tengo que probar Entonces, por lo menos. Claro, entonces el señor Cubas está dando una señal mercadológica que ya existía en los mercados económicos. La diferenciación de producto ha mermado. Y si hay alguna diferenciación es quién te sirve mejor, quién te da más rápido algo, quién te promete instantaneidad en la conexión. Y cuidado con eso. Entonces, hacia allí nomás voy. Inclusive hay mercados que son informales. Sí. Y él está queriendo actuar, igual que otro en la economía, en el mercado informal, inclusive en la política, y hay gente que le puede creer. Y es preocupante eso. Bueno, vamos a hacer... Algunas primeras señales que comentamos después de... Genial. A la vuelta de la pausa vamos a seguir hablando de los desafíos económicos que le esperan al próximo gobierno. Continuamos aquí en Contexto hablando sobre los desafíos económicos que le esperan al próximo gobierno en este quinquenio que viene por delante, 2023-2028, y que deberá liderar Santiago Peña, recientemente electo. Antes estábamos hablando aquí con Amílcar Ferreira, Víctor Raúl Benítez, economistas, sobre la situación que se da en esta vinculación política de Santiago Peña con Horacio Cartes, su líder político, su jefe político, presidente de la ANR, y la situación de negocios, situación de sanciones que tiene Horacio Cartes y cómo podría afectar eso la gestión de Santiago Peña. Quería preguntarles, Amílcar, Víctor Raúl, Víctor, vos mencionabas una concertación de empresarios que se convirtieron prácticamente en partidos políticos apoyando a la fórmula que resultó ganadora. ¿Cómo le afecta a los empresarios en general esa práctica que se dio en el gobierno anterior de Horacio Cartes cuando se utilizaba información privilegiada, había puertas giratorias? ¿Cómo le afecta al resto de los empresarios que no están cercanos al poder? Claro, y le afecta con el hecho de no llegar al grado de inversión y tener un despegue cuántico que lo ha señalado mi colega Amílcar. El grado de inversión es algo espectacular. Voy a dar un ejemplo sencillo. Uruguay es un país similar al nuestro, pequeño, y 10 veces ellos atraen inversión externa directa versus la inversión externa directa atraída por el Paraguay, más o menos 200 millones de dólares sobre 2.000. Solemos decir, Víctor, nosotros acá celebramos la próxima instalación de Paracel. Sí. Está muy bien eso, aplaudimos. La inversión, si se concreta, la inversión privada más grande en Paraguay, 3.500 millones de dólares, 10.000 empleos. Uruguay hace un Paracel por año. En términos comparados, ese 10-1 que vos decís, ellos prácticamente es como si fuera que hacen uno por año. Lo que nosotros festejamos como un gran éxito, claro, ese es el beneficio del grado de inversión. O sea, no le afecta solamente a los empresarios, nos afecta a todos. A todos, ¿no? Porque el modelo club de amigos, de negocios, solamente en el club de amigos del poder, es un modelo que Crónica Capitalism le beneficia a ese grupo, pero le priva al resto de la economía, al resto de los paraguayos, de los beneficios de una economía, por ejemplo, con grado de inversión. Y cierro, quiero que Amílcar me ayude, porque él me enseñó esto que me enseñó en una planilla de Excel. Sí. Estábamos haciendo un proyecto de inversión y me muestra él un flujo de caja futuro y empezamos a actualizarlo y cambiamos la tasa de riesgo, que es medida por la tasa de interés, con lo cual actualizas. Sí. Al llegar a grado de inversión, baja la tasa de interés, nos prestan más barato. Y entonces el valor presente neto de esa empresa que queríamos venderla a un extranjero subía. Entonces cada vez que... hacíamos así en 2 segundos nomás, hacíamos con un Excel. Y Amílcar puede explicar mejor por qué pasa eso. Los empresarios paraguayos se van a enriquecer. Todos. Incluyendo los amigos secuaces. Hasta ellos pueden vender sus empresas o capitalizarla mejor desde afuera. Porque quiero decir algo muy interesante. Sí llegamos al grado de inversión. Sí llega, claro. Trifecta es una tasa triple que hacen los que apuestan, los traders de bolsa, que dice,
precisión, ¿verdad? Con cuánta precisión vos acertás cuando invertís, ganaste o perdiste, ¿verdad? El riesgo es cuánto invertiste para ganar o perder. Ellos estaban delante de una plataforma ahí en Wall Street. Y el otro es la tendencia. La precisión es en el día, o en el minuto, o en el nanosegundo, porque todo ya es así. Y la tendencia es en el día, en el mes. Este trader, que sos Fito, de paso tenés que estudiar algún día eso, Fito, para hacerte rico. Ojalá. Y Amílcar, yo te puedo enseñar, a la gente. Ex bancario. Es bancario. Veía pasar el dinero, pero no se quedaba. En carretilla, vamos a juntar de rico pata, como dice el paraguayo. Si somos sabios, porque la gente no tiene que invertir en la acción, hay que invertir en la empresa. A veces puede ser así, pues, pero la tendencia que está dentro del indicador trifecta, ¿verdad? Entonces, el Paraguay, si medimos la métrica, tenemos grandes posibilidades de aprovechar el alto rendimiento que tiene esta bendición natural que se llama Paraguay, en términos de recursos humanos, en términos de naturaleza, fertilidad de la tierra, agua y sol. Una bendición de este país. Y las rentabilidades son de 2 dígitos para arriba. Cualquier cosa, podemos engordar cerdo acá con Amílcar y así nos vamos. Lo que dice Víctor Raúl, ¿Te parece bien lo que estoy diciendo? Por ahí vamos. Me va a permitir traducir un poco lo que quiere decir. Sí. Es de que a todos nos conviene más a largo plazo hacer bien las cosas, tener una justicia independiente, instituciones fortalecidas. Inclusive deberíamos hacer eso si no te gustan los argumentos morales, es decir, hacerlo eso por ambición moral. Inclusive hasta por ambición o por conveniencia. Por conveniencia. Porque a todos nos va a ir mejor. Incluso a ese grupo que hoy se beneficia del modelo club de amigos, donde los amigos del poder son los que se llevan todos los negocios, manejan información privilegiada, se apropian de los proyectos que vienen de afuera, etcétera. Inclusive a ellos les va a ir mejor con una tasa de descuento, una tasa de interés más baja, con un Paraguay ya con grado de inversión. Me decían en Chile, las grandes fortunas en Chile, yo visité allá, las grandes fortunas en Chile se armaron cuando el país alcanzó el grado de inversión. Porque empresas que valían 30 millones de dólares pasaban a valer 150, 180 millones de dólares. Entonces, el empresariado también tiene que entender esto, ¿verdad? De que la superioridad de un modelo ya serio, lo que hoy funciona en el mundo, de ser un país serio, con instituciones fortalecidas, con una justicia independiente, a mediano o largo plazo a todos nos va a convenir más eso, ¿verdad? Sí. Te decía yo antes del corte algunas señales preocupantes. Creo que estas primeras señales que dé el presidente de la República electo van a ser importantes. Yo creo que la comunidad, tanto la comunidad empresarial paraguaya y también desde afuera, van a estar muy atentas a estas primeras señales. En ese sentido, por ejemplo, una declaración que dio esta mañana justamente acá en Radio Monumental, ¿verdad? De decir de que se va, entiendo yo, y me disculpo si entendí mal, pero entendió... Revertir las injusticias. Revertir la injusticia, por ejemplo, el cierre de cuenta que había hecho el Banco Nacional de Fomento a Tabesa, digo yo, a empresas del Grupo Cartes. Hay que tener cuidado con ese tipo de declaraciones y eventualmente acciones también, porque ese cierre de cuenta no se dio como una cuestión política por una orden del presidente Mario Abdo. En todo caso, el presidente Mario Abdo, luego ya de producida esa decisión, que fue una decisión del directorio del Banco Nacional de Fomento, el presidente acompañó y felicitó la medida. Eso vino a raíz de un pedido de corresponsales del Banco Nacional de Fomento en Nueva York, que a partir de todo el ruido que se generó con la designación de significativamente corrupto, etcétera, del señor Cartes y de sus empresas, manifestó que ya no se sentía cómodo procesando transacciones a través del Banco Nacional de Fomento de tabacaleras, ¿verdad? Entonces fue una decisión que el Banco Nacional de Fomento tomó en su mejor defensa de sus intereses del Banco Público Paraguayo. Entonces, revertir ese tipo de cuestiones simplemente porque lo consideraron, no sé, o tuvieron una lectura incorrecta, considerarlo una medida política cuando en realidad no lo fue, creo que es peligroso, ¿verdad? Ese no es el camino que Paraguay debe recorrer. Repito, el camino que Paraguay debe buscar es el de la fortaleza institucional, de la independencia de cada una de las instituciones del Estado y el de la mejor defensa de los intereses nacionales
incluso si esa defensa de los intereses nacionales perjudica intereses empresariales del señor Cartes. Ese yo creo que va a ser el gran desafío del próximo presidente, el de saber distinguir claramente qué es defensa de los intereses nacionales y en qué momento esos intereses inclusive chocan, colisionan con intereses del Grupo Cartes. Cuando haya que tomar la decisión de cuál de los dos intereses privilegiar, que sea claramente los intereses nacionales. Ahora, si yo fuera un periodista extranjero y aterrizara en Paraguay y me dijeran estos son los resultados de las elecciones, este es el nuevo presidente de la República, y no, digamos, hiciera un análisis de los antecedentes políticos del Partido Colorado, del líder político de la ANR, y me dijeran un amplio margen en la victoria electoral para la dupla presidencial. El presidente es un profesional joven, economista, fue director del Banco Central, fue ministro de Hacienda, se formó en el exterior, tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso y puede llevar adelante decisiones y reformas que son necesarias para el país. Me parecería un escenario ideal. Lo es. Claro que es un escenario ideal en el sentido de decir, a ver, hay que hacer reformas, hay que buscar el equilibrio fiscal, hay que recaudar mejor, hay que ver la caja fiscal, el sistema previsional, las inversiones del Estado. Parecería un... Y le agregaría, hay que alcanzar el grado de inversión. Y alcanzar el grado de inversión. Sí. Parecería un escenario ideal. ¿Por qué no sería un escenario ideal? Es un escenario ideal. Yo creo que tanto por formación, el presidente electo, y también por el respaldo político que adquiere, que gana a partir de los resultados de la última elección, tiene todas las condiciones para impulsar su agenda. No hay, yo diría, no hay excusas, ¿verdad? Solamente tiene que convencer a la propia bancada del Partido Colorado en ambas cámaras y tiene los votos, digamos, para llevar adelante una agenda de transformación positiva que impulsa al Paraguay. Y bueno, vamos a ver, justamente de eso se trata, ¿verdad? En este programa estamos comentando un poco cuáles podrían ser los riesgos, ¿verdad? Los elementos que hacen que eso no suceda, ¿verdad? Esa, como digo, contaminación de la agenda particular del señor Cartes con lo que son cuestiones de Estado. Pero tiene fortalezas también, eso es lo que él está queriendo decir. Yo creo que Santiago Peña tiene muy clara la película, creo que él por su formación, por su participación ya también en el Estado en diferentes posiciones de relevancia, él tiene muy claro todo esto que estamos comentando de cuál es el camino que Paraguay necesita recorrer para pegar un salto cualitativo, institucional y alcanzar el grado de inversión. La pregunta es si va a estar dispuesto a hacerlo, porque este tema del fortalecimiento institucional en algún punto incluso incluye el procesamiento del señor Cartes, la investigación de su accionar empresarial y también personal. Él hoy decía en un programa acá en Monumental que se utilizó a la CEPRELAT como garrote político, ¿verdad? Gracias a ese garrote político nos enteramos, por ejemplo, la población, que habían transferencias que el señor Horacio Cartes hizo de su cuenta personal a la cuenta de una persona que, según dice el reporte del diario Última Hora de la Noticia, era secretario de Bachi Núñez, $100.000 por mes en transferencias consecutivas. Mes a mes. Mes a mes. Esas son cuestiones que la justicia, si entramos en un proceso de fortalecimiento institucional serio, son cuestiones que la justicia tendrá que investigar. El señor Horacio Cartes tendrá que explicar por qué le transfería $100.000 al mes a esta persona. ¿Será que eso no era el Bensalao, ¿verdad? Paraguayo. Entonces, el avanzar en un proceso de fortalecimiento institucional en un momento dado puede afectar seriamente intereses, inclusive la situación personal del señor Horacio Cartes. Y Santi Peña va a ser presidente. Entonces, ¿cuál va a ser la actitud que él va a asumir ante este tipo de cuestiones, ante este tipo de encrucijadas? Un poco por ahí vienen las dudas. Ojalá que él realmente tenga una actitud, un comportamiento de hombre de Estado, ¿verdad?, de defensa de los intereses nacionales, aunque eso implique en alguna circunstancia incluso afectar a los intereses del que fue su principal promotor. E inclusive hasta hoy dio otra gran duda, su principal respaldo político. Ciertas señales también, creo que en política, las señales, digamos, los símbolos son importantes. ¿Dónde se hacen o se van a hacer las reuniones de bancada, por ejemplo, de las bancadas del Partido Colorado? ¿Van a hacerse sobre la Avenida España
o sobre la avenida Mariscal López. O en 25 de mayo, podría O en estar. 25 de mayo, Que vamos a ver. tendría ¿verdad? que ser allí realmente. ¿Vamos a tener un poder bicéfalo o no? Esas son las interrogantes que se abren. Pero, repito y cierro con esto, el presidente electo es una persona que tiene toda la formación, iría impecable, la visión correcta de qué es lo que hay que hacer. La duda más bien si se anima y si le dejan también. Víctor. Yo quiero hacer una hipótesis de que, if what, ¿qué pasaría? Hice una lista que se llama las 15 bombas que le van a explotar al presidente desde el 16 de agosto. Pero no voy a decir todo, ya dije varias veces. Pero con Amílcar, aprovechando que le tengo gratis acá a Amílcar, espero que no nos cobre ahora, ¿eh? No. Mira que cobra mucho. Los bocaditos que trajimos. Con los bocaditos se tiene que Sí, tranquilizar ya. Bueno, por ejemplo, el señor Peña fue víctima cuando era ministro de Hacienda del hecho de que su presupuesto presentado fue trancado en el Poder Legislativo. Sí. Y creo que no sé cómo El segundo desafó. presupuesto, sí. Y hizo algo él ahí. No, creo que el presidente Cartes vetó y siguieron con el Y mismo sigue, presupuesto del año pero fue anterior. una que ya era. trancada. Así Sí. fue, un veto. Él ya no lo va a tener. Entonces, él tiene un problema que se llama 1.900 millones de evasión, malgasto público de 1.600. 3.500, la bomba 2 es la evasión de 1.900 y la bomba 3, según el Banco Mundial y el BID, 1.600. Bueno, esto. Después tiene otra bomba que es la caja fiscal. Después tiene el déficit fiscal, ¿verdad? Bueno, tiene la deuda. En todos estos ítems, con viento a favor legislativo, sin mucha necesidad de negociar porque va a tener una bancada a favor, él tiene arco libre para meter el gol. ¿Qué decís, Amílcar? No, totalmente. Yo creo que tiene todas las condiciones. Diría, si un político tuviera que definir cuál sería su situación ideal como presidente de la República, sería esta, ¿verdad? Sí. La de tener dos bancadas, mayoría propia en ambas cámaras del Congreso. No tiene que ni siquiera hablar con la oposición. Ojalá lo haga igual, ¿verdad? Igual Pero tiene digo, que hablar. Si fuera el caso, con acordar Planteo que sí va a hablar. con sus propias No, yo bancadas. creo que va a hablar. Sí. Va a hablar. Sí, espero Pero que tenga la... ahí les quiero Sí. cambiar un poco la pregunta en el sentido de, a ver, si Horacio Cartes no estuviera en el escenario, si no existiera en esta ecuación Horacio Cartes y aún así se hubieran dado estos resultados con otro líder político, con cualquier otro líder político dentro de la ANR, ¿no es acaso el electorado del Partido Colorado y los líderes políticos del Partido Colorado algo análogo a lo que es Cartes, en el sentido de que llevar adelante una reforma de la caja fiscal, llevar adelante una Mejoría mejor en el gasto, recaudación, o mejoría en el gasto, cortando lo público, superfluo. cortando los Superfluo. negociados, lo superfluo, ¿acaso de todas maneras no va a tener una rebelión Santiago Peña de parte de su propio partido si lleva adelante eso? Muy buen punto. Qué buena pregunta. Esa es la dificultad histórica de las reformas, ¿verdad? De que cada vez que se habla de reformas, como afecta intereses muchas veces del funcionariado público, si querés verlo de otra manera, de la clientela política del Partido Colorado, cuesta mucho porque digamos, los propios legisladores muchas veces no quieren apoyar, ¿verdad? La ley del funcionario público, del servidor público, del servicio público, solamente eso. Si llegara a decir, se reglamenta, se decreta y a partir de ahora entran solamente aquellos que ganen concursos, que van a ganar los colorados en su mayoría porque están muy bien formados los funcionarios públicos Claro que colorados. Eso puede ser una crisis para cualquier gobierno colorado, aún con mayoría en el Congreso. Por eso que su capacidad de articulación, su capacidad, digamos, de convencimiento va a ser muy importante, porque así como podemos mencionar varios ejemplos de reformas, intentos de reforma que han fracasado en Paraguay, por ejemplo, la creación de la Superintendencia de Pensiones es una de ellas que fracasó. Sin embargo, ha habido otras que también han tenido éxito, ¿verdad? Yo creo que, por ejemplo, la aprobación de la ley de transparencia, que fue un gran logro, en mi opinión, uno de los mayores logros del gobierno de Cartes, uno de sus mayores legados, hasta antes de esa ley, un ciudadano de Paraguay no podía saber, no tenía el derecho de pedir y conocer los salarios, ¿verdad? Los gastos del Estado, y sin embargo esa reforma se pudo hacer, ¿verdad? Los itinerarios del transporte público no se podían conocer. No se podían conocer, increíble, ¿verdad? La falta de transparencia. Creo que esa reforma de permitir la transparencia, yo recuerdo que cuando esa ley se estaba impulsando, el directorio de Itaipú Binacional, nombrado por el gobierno de Horacio Cartes, presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para no transparentar
para no dar a conocer, ¿verdad?, los datos de Itaipú. Y vino una orden del presidente Cartes y dijo, déjense de joder, retiren eso. Lo y público es se va a público, lo aprobar. privado es privado. Ahí, un ejemplo normal. Esas fueron las palabras de Cartes. Hay que reconocerle eso a Cartes, Sí. ¿verdad? El liderazgo que tuvo en aquel momento, a pesar incluso de la oposición, Sí. de su propio partido seguramente, de fuerzas ahí que operaron por debajo, y de un directorio, ¿verdad?, que nombrado por él, Sí. y que sin embargo presenta ese recurso de amparo ante la Corte. Ahora, y de llevaron- decir, dejen eso, y se impuso su liderazgo, Claro. y hizo aprobar la ley de Estás transparencia, que hoy es uno de los mayores legados que tenemos de ese gobierno, es justamente esa ley, ¿verdad? Estás mencionando una palabra clave y le voy a preguntar acá a Víctor, que es el liderazgo, porque reformas que se hicieron, como la que está planteando que hizo Horacio Cartes, o reformas como la que llevó adelante en el ordenamiento del Estado Nicanor Duarte Frutos con Dionisio Borda, tenían como una característica principal el liderazgo político. liderazgo ¿Tiene político. ese liderazgo Santiago Peña? Bueno, el liderazgo es convertir una visión en realidad. Eso es el liderazgo. Y todo aquel que tiene una versión positiva de su pasado puede ser líder si eso lo convierte en una visión optimista del futuro y le lleva a la gente hacia ese destino grandioso. Ejemplos yo tengo. O petróleo enoso, dijo Getúlio Vargas. El petróleo es nuestro. El petróleo es nuestro. Y le dijeron los Estados Unidos, che, ayúdame en la Segunda Guerra Mundial. ¿Querés ser mi aliado estratégico en el Cono Sur?, le dijeron. Y le dijo, sí, pero te cambio por una fábrica de Ford y otra de Chevrolet en Sao Paulo, le dijo. Y ese es el liderazgo que yo espero, de que cuando te llaman a Washington, que espero que le llamen, y espero que Biden ya le diga te felicito, todavía Biden. Blinken, el que sanciona a él que le dijo te felicito, te manda a decir que te felicita, pero te tiene que felicitar el que te felicita. Y el que te da el diploma y el que te va a mandar la inversión. Bueno, yo creo que Amílcar dice, se lo ve como débil hacia afuera. Fuerte adentro, débil hacia afuera, salvo que realmente qué? demuestre una capacidad de ¿Y por qué se lo fortalecer ve? las instituciones. Y porque se lo ve no autónomo. Va a ser simplemente una continuidad del modelo con todos los vicios que hoy nos mantiene estancados en la calificación actual, como la segunda plaza de criminalidad en Sudamérica, después de Colombia. Vos mencionás siempre ese... El mercado del crimen. Paraguay es el número 2. El número 2. Bueno, entonces, el liderazgo supone convertir una visión en realidad y que la gente le siga a esa persona. Pero para que le siga, el modelo que a mí me gusta es el hebreo, porque está el griego. Como el modelo griego, el filósofo dice, así hay que hacer, este es el axioma. Y el modelo hebreo es, yo lavo los pies a mis discípulos y el que quiere ser grande tiene que ser el más pequeño. Eso quiere decir que tiene que hacer lo que él planteó. La gobernanza corporativa y separar con la muralla china los intereses particulares de los colectivos tiene que comenzar en la empresa de su principal sponsor. Y no es ningún delito, es por el bien de su principal sponsor. Porque su principal sponsor puede salir de ser sancionado. Y quiero terminar algo. Los bancos que le ayuden a un sancionado o FAC y cualquier institución son pasibles de sanciones implícitas que son pecuniarias y son altísimas. Lo dice la experiencia rusa del Crony Capitalism, que las sanciones implícitas, los explícitos son, ¿verdad? Y el gobierno de los Estados Unidos es capaz, si fue capaz de sancionar a un vicepresidente de la República, puede sancionar a un presidente también de la República. Y hay un ejemplo panameño donde un gran empresario sale de la sanción negociando con los Estados Unidos una delación premiada y un arreglo, y él vuelve a Panamá después de un año en los Estados Unidos y poniendo todos sus bienes en un fideicomiso. Es decir, si él le quisiera ayudar a su principal, al señor expresidente, debería ayudarlo a que haga una negociación y una transparentización y en todo caso un cambio de segmento en seguridad de negocio estratégica. Y por qué no pensar que el grupo Cartes pudiera ser
el dueño de las líneas de transmisión de la energía eléctrica en el Paraguay que tanto falta, o de distribución, o podría asociarse con algún capital extranjero con grado de inversión, sin dinero propio, el Grupo Cartes, con una parte nomás propio, y ser el que distribuye el agua en un país donde no tenemos cloaca ni agua. Así yo veo el futuro del Grupo Cartes con el señor Peña. El señor Cartes puede tener grado de inversión, pero tiene que hacer sus deberes. Hay una miembro de la Corte Suprema de Justicia argentina. ¿Quién es? Elena Hayton de Nolasco. Ya falleció, fue miembro de la Corte Suprema de Justicia en Argentina. Y ella en un escrito cuenta una anécdota. Ella era una magistrada que tenía muy claro el concepto de la independencia del Poder Judicial. A ella lo nombra el presidente Néstor Kirchner. Y ella comenta que en el brindis, donde se festeja su nombramiento y donde ella asume el cargo, en un momento dado ella se acerca al presidente Néstor Kirchner, le agradece el apoyo por su nombramiento y le dice a continuación lo siguiente: señor presidente, le agradezco el apoyo, ya soy miembro de la Corte Suprema, esta es la última conversación que yo voy a tener con usted fuera del ámbito formal. Y nunca más estableció, digamos, una separación por la investidura de su cargo, y nunca más habló con él fuera de un ámbito formal, de pedido de audiencia y en el ámbito institucional. A mí me impresionó mucho cuando leí eso, y yo creo que algo así es lo que es y Santiago ese es el Peña, liderazgo. si quiere hacer bien las cosas, Debería hacer, ¿verdad? Decirle al señor Horacio Cartes, agradezco el apoyo, pero a partir de ahora yo voy a hacer mi trabajo, haga usted el suyo. Los caminos ya separados. Veremos si se da, porque aquí hay que hablar de Horacio Cartes no solamente como sponsor, que vos lo mencionabas así, pero Víctor positivamente. Raúl. Claro, positivamente. sí, sino como líder del Partido Colorado. Y es el presidente. El presidente del Partido Colorado, expresidente de la República y que tiene una influencia gigantesca. ¿Qué representa para la población en general el futuro que podamos tener con este próximo gobierno? Bueno, la situación que pintaba Víctor, ¿verdad? Un endeudamiento que ya llegó a su tope, un sector de la población que después de la pandemia sale muy golpeada, acumula una frustración, una necesidad de cambio, ¿verdad? Que no sabe cómo expresar, en este caso termina apoyando a Payo, etcétera. Pero creo que el desafío en lo social es importante, justamente por eso la urgencia, ¿verdad? De avanzar en lo económico, el haber llegado ya al tope del endeudamiento, en palabras simples para que la audiencia entienda. Si Paraguay fuera una persona, agotó su tarjeta de crédito, llegó al límite. A partir de ahora tendrá que buscar otras formas de, digamos, financiarse para seguir creciendo. Y claramente esa otra forma son las concesiones y las APP, ¿verdad? Ese modelo donde el Estado se endeuda, emite bonos soberanos, contrata empresas constructoras y hacen las rutas, etcétera. Ese modelo se va a ir terminando porque ya no hay margen para seguir endeudándose. Entonces, y es una muy buena oportunidad, ¿verdad? De entrar a las APP. Yo últimamente viajo mucho a Ciudad del Este por trabajo y hablo así con gente común que utiliza esa ruta. Hay que recordar de que el peaje es 5 veces más caro, 5-1 la relación entre el peaje ya en la ruta, digamos, concesionada versus lo que era el peaje público. Y sin embargo la gente dice que está muy contenta. Yo hablo así con vendedores, con gente común. Me dice, yo con gusto pago porque la ruta es impecable, mi auto no se descompone, llego rápido, etcétera. Entonces creo que también hay una gran oportunidad en Paraguay para avanzar con ese tipo de figuras, ¿verdad? De desarrollar infraestructura pública bajo la figura de la APP. La APP es muy amplia, permite hacer infraestructura, permite hacer viviendas, 1000 viviendas. Una empresa, si se le da las condiciones adecuadas, perfectamente puede venir y decir, bueno, yo pongo mi plata, te hago 1000 viviendas y vemos después un esquema de pago, etcétera, ¿verdad? Una escuela, en fin. Entonces, pero todo eso, la utilización de la figura APP, implica que Paraguay empiece ya a ser serio, que las instituciones funcionen, que la justicia funcione. Yo creo que todo esto que nos pasó tiene también una faceta muy positiva, en mi opinión es muy positivo todo esto que pasó en la designación de significativamente corrupto, la inclusión en la lista OFAC, etcétera, porque el mensaje que deja para Paraguay es muy importante. Creo que deja mensajes para 3 sectores de la población. Por un lado, para la clase política. Como diciéndole a la clase política,
vean que ser un corrupto de muy alto nivel, metido en grandes cuestiones, ¿verdad?, de corrupción en el Estado, tiene un precio. Y acá está la prueba, ¿verdad? Entonces yo creo que a partir de ahora los políticos se van a cuidar más, van a pensarlo 3 veces antes de meterse en esquemas muy densos de corrupción, porque hay un precio que ya se paga y la comunidad financiera, la comunidad internacional, los países amigos están mirando. Y también localmente, creo que ya hay también un sentido más, hemos avanzado en ese aspecto, una justicia ya un poquito más fortalecida que va a empezar a hacer su trabajo. Por otro lado, un mensaje para la clase empresarial. Es decir, bueno, construir imperios empresariales basados en el contrabando, en negocios grises, eso no es sostenible. O sea, que puede durar unos años, pero a la larga también se paga un precio por eso. Y creo que también la clase empresarial ya viene lo haciendo mejor las cosas, pero cada vez se va, ese empresario que hace bien las cosas en el marco de la legalidad, correctamente, va a tener éxito, va a ganar dinero. Y bueno, se va a ir apagando de a poco ese otro modelo de negocios turbios o vinculados a cuestiones ilegales o grises. Y finalmente es un mensaje para el Poder Judicial. Señores Poder Judicial, hagan su trabajo. Yo creo que no hay, de todos los poderes del Estado, no hay ningún otro que tenga más deuda con la sociedad paraguaya que el Poder Judicial, que incluye también la Fiscalía ahí, ¿verdad? Hagan su trabajo. Creo que también los jueces se van a cuidar más ahora de eso de estar recibiendo coima, de meterse también en esquemas densos de complicidad, ya sea con el crimen organizado, con caciques políticos o simplemente venderse por dinero, porque también eso ya no es sostenible, ¿verdad? Creo que de a poco vamos a ir viendo también un fortalecimiento. Lo digo ahí entre paréntesis, también gracias al gran apoyo de la comunidad internacional que ven en Paraguay un país con un gran potencial, pero que hasta ahora no ha sido capaz de dejar atrás esos vicios que nos mantienen en el atraso, que nos impiden alcanzar grado de inversión. Yo siempre digo que Paraguay es como un avión que está carreteando siempre en la pista de despegue, pero nunca despega, porque esos lastres, esos vicios que arrastramos le impiden despegar. Y creo que ahora, en esta coyuntura, con todo esto que se ha dado, la renovación de la Corte Suprema, el nuevo fiscal general del Estado, las sanciones que dejan ese mensaje que mencioné, creo que se abre una oportunidad para que Paraguay finalmente se desprenda de todos esos vicios, alcance el grado de inversión y pegue un gran salto económico. Santiago Peña, desde el Poder Ejecutivo, tiene la excelente oportunidad de ser parte de ese proceso, de contribuir a ese proceso, aunque eso le cueste en algunos casos ir en contra de los intereses de su principal promotor. Ojalá decida ser parte de la historia y no simplemente la continuidad de un modelo que hasta este momento nos mantiene en el atraso y en el estancamiento. Quiero decir, después de escucharle a Amílcar, que acaban de ver los televidentes al senador nacional frustrado y abortado, Amílcar Ferreira, le ganó en Bururú. Acaban de ver a la magistral. Imagínate un tipo como esto, sentado ahí en el Parlamento hablando así. Te ganó Bururú, mi amigo. Te ganó Carlos Portillo y Lizarela. Así es. Es un mensaje para la gente que está viendo la televisión. ¿Te gusta, Pío, lo que estoy diciendo? Sí. Tiene que ver con que no vinimos a hablar de nosotros. Claro, por un lado, de partidos tradicionales, y entonces, por otro lado... también informo de que vamos a hacer una administradora de fondos y vamos a hacernos ricos dentro de poco, porque vamos a abrir una empresa, gracias a Dios no entró. Vamos a trabajar en el sector privado. Vamos a trabajar en el sector privado. Sí. Le invitamos a toda la gente a que, porque es la única alternativa que nosotros tenemos ahora. ¿Qué representa? Y representa también una gran oportunidad. Todo gobierno representa una gran oportunidad. La desigualdad, y si vos haces menos desigual esta sociedad, va a crecer el consumo, porque mejorar el nivel de ingreso y formalizar al 64% de la población que no gana el salario mínimo, jugarle nomás un $50, un $100 por mes que entre en 1,5 millones de personas, 1 millón nomás de personas, ¿verdad? $100 que metes en 1 millón de personas. ¿Cuánto es? Porque la propensión marginal a consumir de una persona que gana poco es alta. Va a ir a gastar todo. 100 millones de dólares al consumo, sería por mes. Por mes, 100 millones de dólares. O sea que Santiago Peña puede hacer maravillas con controles cruzados de la inteligencia artificial para cohibir la informalidad laboral,
la informalidad impositiva y todo tipo de la informalidad en el comercio exterior. Esto puede ser un país de maravilla, como decía un líder sindical antes. Paraguay pero entra de en un verdad. Excel, solemos decir, ¿verdad? Paraguay entra en un Excel. Nosotros con Amílcar ya metimos a Paraguay en un Excel. Amílcar me dice, che, Víctor, vos que hablas portugués, me dice, y si hablas con Lula, me decía antes cuando Lula era presidente, estoy hablando de comienzo del siglo, ¿y qué es lo que le vamos a decir a Lula? Y decirle a que nos abra su mercado, me dice. ¿Por qué? Le dice, porque Paraguay es el 0,5% nomás de su mercado. No le va a hacer cosquilla el Producto Interno Bruto paraguayo. Sí. Y nosotros, ¿qué hacemos? Le decía yo, duplicamos nuestro Producto Interno Bruto. Nosotros pensamos en grande. Paraguay Vamos a ver es un poco más del 1% nomás de la economía de Brasil. Todo el Paraguay. Uno es ahora. Sí, uno. Entonces, imagínate que nosotros capturemos un 1% del mercado de Brasil. Para a ellos no es nada. Para nosotros 100%. Para nosotros duplicamos nuestra economía. Sí. Nada más para graficar las oportunidades que hay en ese proceso de integración de Paraguay con Brasil, ¿verdad? De la integración de las cadenas industriales, que de hecho ya está sucediendo en cierta manera con la maquila, ¿verdad? De industrias brasileñas que ven, digamos, el potencial, la competitividad que ofrece Paraguay y que vienen a instalarse, ¿verdad? Pero enormes las oportunidades. Pero repito y cierro con esto, Fito. Sí. Lo que hoy funciona en el mundo es ser un país serio con instituciones fortalecidas, donde vienen los inversores, no tienen que hablar con un patrón, no tienen que pagar coima, donde las instituciones son las que funcionan, ¿verdad? Y canalizan todas las necesidades de esos inversores. Eso es lo que funciona. Nosotros tenemos la oportunidad de entender eso, construir eso y, bueno, pegar ya el salto, que ese avión... Paraguay es la eterna promesa de Sudamérica, el próximo país con grado de inversión. El eterno retorno de Nietzsche. Que esa eterna promesa finalmente se concrete, ¿verdad? Y que hagamos realidad todo ese potencial que tenemos como país. Bueno, les quiero agradecer a ambos que hayan estado con nosotros esta noche aquí en Contexto, a Víctor Raúl Benítez, a Amílcar Ferreira, economistas que nos dieron un panorama de cuáles son los desafíos que tiene por delante el próximo gobierno, el gobierno de Santiago Peña y de Pedro Aliana. Nosotros vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta vamos a hablar sobre las relaciones que puede tener Paraguay con China o la decisión que puede tomar de continuar con Taiwán. Hacemos una pausa y ya volvemos. Estamos aquí de vuelta en Contexto en la última parte del programa y queremos aprovechar este contacto que logramos con Jorge Peralta, economista. Él es especialista, tiene un máster en negocios con China hacia el Pacífico, asesor económico financiero, tiene posgrados, bueno, tiene un currículum muy interesante, muy amplio en temas económicos. Y queremos hablar de la oportunidad que podría surgir de tener relaciones económicas y diplomáticas con China, pero principalmente económicas. Hay ya un sector del empresariado que mantiene relaciones, vínculos económicos, intercambios económicos con China, pero Paraguay oficialmente no lo hace, no tiene relaciones diplomáticas y sí hay un posicionamiento para tener esas relaciones económicas y diplomáticas con Taiwán. ¿Cuáles son las oportunidades, Jorge, si es que se llegara a tomar una decisión de, bueno, abrir las relaciones económicas y diplomáticas con China? Ese mercado, ¿qué beneficios podría tener para nuestro país? Bueno, un gusto saludarte antes que nada, Fito. Gracias por el contacto. Bueno, Paraguay tendría muchas oportunidades al abrirse el mercado de China continental y particularmente podríamos identificar 4 grandes áreas. Así de manera muy resumida, tenemos primero lo que es la balanza comercial, el comercio exterior. Paraguay actualmente ya tiene a China como su mayor socio comercial por el lado de las importaciones, porque alrededor del 30% de nuestras importaciones provienen de China continental, lo que más o menos configuran unos 3.000 millones de dólares, 4.000 millones de dólares hemos llegado. Sí. Pero el gran déficit todavía que tenemos es a nivel de las exportaciones, porque entre 20, 30 millones de dólares es lo que apenas se venden y 4 o 5 productos lo que se ha podido conseguir exportar de manera directa a China. Y ahí no tenemos, por ejemplo, soja, carne y otros productos estrella que tenemos en Paraguay. Lo que sí se podría dar si hay relaciones diplomáticas. Entonces tenemos el mayor déficit de América Latina, prácticamente el 99% de déficit en la balanza comercial, es decir, se importa más de lo que se exporta a China por esta falta de relaciones diplomáticas. Claro, o sea, la otra gran variable serían... En pocas palabras, sí.
China está ganando con esta relación, aunque ganen poquísimo en términos de volumen, en esta relación comercial está ganando China, porque somos nosotros los que le compramos a China y le vendemos casi nada. Así mismo, Fito. Y como te decía, la otra gran variable sería, y de la cual no podemos nosotros acceder, porque es una política de China que ellos, con los países que le reconocen, ¿verdad?, hacen inversiones extranjeras directas, ¿verdad? La inversión extranjera directa no la tenemos con China continental, y bien podríamos tener, por ejemplo, inversiones en infraestructura, todo lo que es la parte logística, electromovilidad, todo lo que son las inversiones en industrias claves, podríamos tener con China, pero no la podemos tener porque no hay esas relaciones diplomáticas. La otra gran variable sería el financiamiento. Si bien Paraguay tiene acceso a financiamiento a través del Fondo Monetario, el Banco Mundial, del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, China también, como parte del BRICS, recordemos el BRICS, sí. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que justamente ahora es la directora de la parte financiera del BRICS, es Dilma Rousseff, ¿verdad?, a quien conocemos porque nuestra vecina era Brasil. Podríamos tener acceso a un tipo de financiamiento en el cual se tienen ciertas preferencias para aquellos países que reconocen a China continental, con ventajas en tasas de interés, en plazos, y por sobre todo algo interesante, que China tiene una política de la no interferencia en asuntos internos de los países, es decir, ellos no nos van a pedir recetas, digamos, que cumplir, simplemente podamos devolverle el crédito, ¿verdad? Pero es un financiamiento a largo plazo muy interesante, ¿verdad? La otra gran variable sería todo lo que es la parte de todo lo que es la parte de ayuda social, de asistencia técnica, que sí hoy día tenemos con Taiwán, ¿verdad? Pero es una sola parte de la que nosotros recibimos de Taiwán, ¿verdad? Si bien tenemos un comercio exterior con Taiwán, más o menos 200 millones de dólares, eso es lo que se exporta, cada vez se fue creciendo el nivel de exportaciones a Taiwán. De igual manera, el nivel de comercio exterior con China sería gigantesco, ¿verdad? Podríamos llegar a miles de millones de dólares, especialmente con soja y carne solamente, ¿verdad? Y bien podríamos introducir otros productos. Porque cuando planteamos esta disyuntiva de Taiwán o China, China o Taiwán, también decimos, bueno, ¿cuáles son las ventajas de mantener esta relación con Taiwán y con los aliados que tiene Taiwán, que, bueno, entre otros, son Estados Unidos, que mantiene una guerra comercial con China? Recién estábamos con dos economistas aquí, tus colegas Amílcar Ferreira, Víctor Raúl Benítez, quienes nos decían, bueno, a Estados Unidos podríamos pedirle que instale aquí industrias, que traiga industrias. Lo mismo podríamos hacer si tuviéramos una relación diplomática con China, porque con Taiwán tenemos cooperación, pero esa cooperación parece estar muy atada al gobierno de turno o al sector político que esté gobernando en este momento. Sí, totalmente. O sea, los actores a Taiwán y Estados Unidos ya los conocemos, ¿verdad? Estados Unidos, por supuesto, es un aliado histórico del Paraguay, pero no tiene el nivel de inversiones que nosotros quisiéramos. Lo mismo Taiwán, ¿verdad? Es un país que, o sea, para China no es un país, es parte de China, ¿verdad? Pero nosotros le consideramos un país. Pero ya sabemos, ¿verdad? Ellos tienen más bien la parte de la cooperación técnica, no así inversiones en el grado que nosotros necesitaríamos, lo cual sí podríamos obtener con China, porque acá no es una cuestión ideológica, acá es una cuestión económica. Querramos o no, China es un país, es un actor principal hoy día en la economía mundial, y eso va a ir creciendo a medida que pase el tiempo. Nosotros tenemos mucho el concepto de la Guerra Fría, tenemos un poco el concepto de que no, que ellos son comunistas, que son socialistas, pero en realidad China comercia y negocia con la mayoría de los países del mundo, entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países latinos. Es decir, nos estamos perdiendo un mercado muy interesante para el Paraguay por cuestiones ajenas a nosotros, porque el conflicto China-Taiwán es un conflicto ajeno a nosotros. Sí. Sacando de lado la cuestión esta que vos mencionás, la cuestión ideológica de la Guerra Fría, ¿hay un mito o es una realidad en las relaciones económicas que tienen los países con China sobre la política extractivista que pueda tener China en esos países? Digamos, si China invierte en un país con recursos naturales,
toma posesión de esos recursos naturales es lo que se plantea normalmente como un nuevo fantasma de las relaciones con China. ¿Es real eso? Bueno, depende de la negociación, ¿verdad? Yo creo que siempre los países tienen que prepararse para negociar, ¿verdad? Hay un muy interesante material de Henry Paulson, que fue secretario del Tesoro de los Estados Unidos y estuvo en el sector privado ahora, en la época de Bush y Obama, y del expresidente del Goldman Sachs, un banco de inversión importante a nivel mundial, el sector privado, probablemente uno de los occidentales que negoció más a nivel internacional con China. Y él dice que los chinos, si uno puede sentarse a negociar y si hay una política, una filosofía de ganar, ganar, ellos lo van a respetar, ¿verdad? Entonces, uno tiene que prepararse para la negociación. Eso lo vinieron haciendo en el gobierno de Bush, de Obama, cuando ellos prepararon un comité de diálogo económico estratégico Estados Unidos-China, donde expertos, analistas y líderes de cada sector de Estados Unidos y de China se sentaron frente a frente a debatir y llegar a acuerdos. Yo creo que a eso no llegaron muchos países con China. Entonces, por supuesto que no vamos a regalarnos a China, pero nosotros tenemos que prepararnos para la negociación y creo que podríamos ser, al ser uno de los últimos, digamos, que reconozcamos a China, podemos tener una ventaja de ver cuáles son los errores que cometieron algunos países. En eso que estás diciendo, el tema de la reprimarización, del tema extractivista, nosotros podemos hacer acuerdos con China para tener ciertos sectores protegidos, pero incentivar a aquellos en los cuales nosotros tenemos ventajas comparativas y hacer valer eso. Y eso yo creo que tienen que dejársele a los técnicos. Acá la injerencia política es algo que sería un poco dañina, pero yo creo que Paraguay tiene condiciones, tenemos muy buenos técnicos y podríamos bien llegar a un acuerdo en el cual podamos proteger ciertos sectores, pero que China pueda ganar también con lo que nosotros podemos dar, porque nosotros podemos dar lo que China necesita y nosotros necesitamos lo que China nos puede dar. Por último, te quería consultar en las campañas electorales, se vio en foros de empresarios de sectores de la producción esta consulta respecto a las relaciones que podrían tener los candidatos con Taiwán o con China continental y parecía haber un viraje de parte de los dirigentes del sector de la producción positivo hacia las relaciones que se puedan iniciar con China continental. ¿Tenés una lectura sobre eso? ¿Hay, digamos, una resistencia en el sector político y no en el sector empresarial para tener un inicio de relaciones con China? Bueno, yo creo que hay cada vez un mayor pedido, por así decirlo, de varios gremios del sector privado en el cual se están viendo la realidad, ¿verdad? Están viendo que sus pares de Brasil, de Argentina, de Chile, de otros países tienen superávit en su balanza comercial, es decir, que exportan más de lo que están importando de China, están ganando su economía por ese lado. Y acá todavía no tenemos esa unidad de criterios. Cuando uno habla a nivel personal, a nivel particular, con ciertos gremios, todos te dicen China, incluso algunos políticos, incluso del Partido Colorado, te dicen sí, es interesante el mercado de China, pero nadie se anima públicamente a decirlo, ¿verdad? Entonces, yo creo que si estos gremios se unieran mejor, si pudieran coordinar mejor y armar un frente en el cual dejemos de lado las disputas ideológicas y veamos lo que le conviene al Paraguay, sin romanticismos y todo ese tipo de cosas, sino vayamos a lo práctico, lo que va a afectar realmente va a tener un impacto en la economía. Yo creo que podría cambiar esta situación. Podríamos llegar a tener relaciones con China y siempre manteniendo las relaciones con Taiwán. Podríamos tener oficinas comerciales, podríamos seguir con los vínculos con Taiwán, pero reconociendo a China. Y lo que pasa es que muchas veces se habla de lo inverso, que es impracticable, ¿verdad? Se habla de tener oficina comercial en China y reconocer a Taiwán, cuando que ni Estados Unidos ni la Unión Europea lo realizan. Es decir, yo creo que si nos ponemos de acuerdo y si los sectores claves se juntan y se ponen de acuerdo, se podría llegar a un acuerdo interesante y podría darse las relaciones y podríamos tener todos estos impactos que he mencionado. Jorge, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Vamos a seguir hablando de este y de otros temas porque queremos mantener la invitación para próximos programas. Muchas gracias. A ustedes, cuando gusten. Jorge Peralta, economista con quien hablamos sobre las oportunidades que podría representar
el gran mercado de China. Mañana va a estar con ustedes Estela Ruiz Díaz haciendo Aquí en Contexto y nosotros nos reencontramos la próxima semana. Muy buenas noches.